Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. Comenzando una nueva etapa de estudios de la palabra de Dios, vamos a hablar de mayordomía. Y en los próximos días estaremos haciendo varias aclaratorias importantes acerca de uno de los temas más importantes que encontramos en la palabra de Dios. Para muchos, este tema es central en toda la palabra de Dios para encontrar propósito en nuestras vidas y descubrir el plan de Dios para nosotros. Pero vamos a comenzar hoy con el concepto básico y sencillo, porque la mayordomía corresponde a una responsabilidad compartida entre Dios y nosotros. Y vamos a recordar 3 puntos importantes de cada una de estas partes. Primero, que Dios es el dueño de todo. Como dice el Salmo 24 en su primer verso, que de Dios es la tierra y toda su plenitud, todo lo que existe y todo lo que habitan, Dios es el dueño de todo. Este principio, por supuesto, como lo dice el mismo verso, habla de que Dios es el dueño de todo. Y como dueño tiene autoridad sobre todo lo que Él ha creado y cómo debe ser guiado y administrado. La segunda cosa que debemos también recordar acerca de la responsabilidad de Dios es que no solamente Él es Dios, sino que Él tiene control de todo. Dios está en control de todos los aspectos de la creación. Dice el Salmo 135 en el verso 6 que el Señor hace su voluntad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el mar y sobre todo lo que contiene toda la existencia de la creación. Él no solamente entonces es dueño, sino que Él tiene el control sobre todo lo que Él creó. Esto nos permite entender que Dios tiene cuidado de todo. Jesús también lo dio a entender cuando hablaba y decía que era el hombre mucho mayor que pajarillos o cualquier otro aspecto de la creación que Dios normalmente está cuidando de una forma sencilla y espontánea. Y acerca del hombre, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, también nos habla la palabra de Dios que Dios es quien realmente nos provee para todas nuestras necesidades. Y esta es la tercera cosa con respecto a la responsabilidad de Dios. Dios es el que provee todas las cosas y Él nos sostiene. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice: así que mi Dios nos proveerá de todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Lo que pasa es que muchas veces para nosotros pensamos en esas riquezas en gloria y pensamos en nuestras necesidades solamente en lo material o solamente en el valor monetario en el dinero. Y como vamos a ver mucho más adelante, la mayordomía, las posesiones que Dios nos muestra que Él tiene y que nos puede proveer, no son solamente bienes materiales, no son solamente dinero o finanzas, que sí lo incluyen, pero va mucho más allá de todo eso. Bueno, Dios no es escaso para bendecir, también dice la palabra de Dios. Y como decíamos, valimos mucho más que unos pequeños pajaritos. Y Dios tiene cuidado de nosotros y Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces, en esta primera parte vemos que Dios tiene una responsabilidad porque Él es dueño, Él controla todo, pero también provee para nuestras necesidades como Dios creador y Señor de todo. Ahora, la segunda parte es tan importante como la primera y es nuestra responsabilidad delante de los bienes que Dios nos da. Y esto vamos a hablar también más adelante, pero ampliamos desde ahorita al decir que los bienes que Dios nos da parten de la propia vida, de la misma esencia de la vida que nos da desde el momento en que nacemos. Lo primero que debemos entender es que somos mayordomos de las posesiones de Dios. Son las posesiones de Dios, como aprendimos casualmente el domingo pasado. Son las posesiones de Dios y Él nos da para administrarnos. Dice, por ejemplo, Pablo en el capítulo 4, versículo 2 de la primera carta a los Corintios, que ahora bien dice: los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. En la traducción de la Reina Valera dice que los administradores deben ser hallados fieles. Y de esta palabra también y otras palabras claves hablaremos en los próximos días.
Pero aquí la palabra administrador, la palabra mayordomo, tiene que ver precisamente con primero reconocer lo que vimos anteriormente, que Dios es el dueño. Y que nosotros somos administradores de las posesiones de Dios. Y eso es una responsabilidad nuestra. Pero más allá de una responsabilidad, es un privilegio. Hemos sido escogidos por Dios para administrar cosas que solamente Él tiene en su poder. La segunda cosa es tan importante como la primera también en nuestra responsabilidad. Y como lo dice ese versículo que leímos, y es que tenemos que ser hallados fieles. Debemos ser fieles. Un administrador debe ser hallado fiel en su trabajo, en su labor. Dicen que a los que se le encarga la tarea tienen que ser dignos de confianza, tienen que ser hallados fieles. Y la fidelidad es algo que el Señor enfatiza siempre, en todo momento. En que nosotros debemos ser fieles como Él es fiel. A pesar de nuestra debilidad y de nuestra humanidad, Él permanece fiel. Y aunque nosotros fallamos ciertamente por ser humanos, Dios desea que permanezcamos fieles. Más aún, el principio está en que si Dios es fiel aún a pesar de nuestro pecado y nuestra infidelidad, ¿cuánto más no nos va a bendecir si permanecemos fieles? Y la tercera cosa importante en cuanto a nuestra responsabilidad es que cuando somos fieles, comenzamos a disfrutar nuestra vida de una cantidad de beneficios que antes no teníamos. Por ejemplo, podemos nombrar 3. Crecemos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si hay un ejemplo de fidelidad en la palabra de Dios en la Biblia, es la vida propia de Jesucristo. Nos parecemos más a Él, dice la palabra de Dios, en la medida que ejercemos fidelidad a nuestro Dios. La segunda cosa es que comenzamos a desarrollar en nuestra vida un carácter santo, disciplina, crecimiento también a modo personal. Los cristianos no podemos ser gente de segunda categoría, no podemos ser ignorantes, no podemos ser personas que seamos escasos de conocimiento ni sabiduría. Por lo contrario, los cristianos tenemos que ser la vanguardia de la sabiduría, del saber qué hacer con nuestras vidas e incluso poder también guiar a otros. Y la tercera cosa que tiene que ver directamente precisamente con el aspecto de la mayordomía y los bienes, es que comenzamos a desarrollar buenos hábitos, no solamente financieros, sino de administración de la vida de una forma general. De tal modo que la prosperidad, como bien sanamente ahora la palabra de Dios, llega a nosotros, porque como dice Juan en una de sus cartas, dice que vamos a prosperar como prospera nuestra alma. Es decir, que la sanidad de lo que pasa a nuestro alrededor vendrá de nuestra sanidad interior. Mientras más nos parecemos a Cristo, mientras más nuestro carácter se moldea, pues tendremos a nuestro alrededor una vida financieramente, administrativamente mucho más sana. De modo que vamos a tener entonces en mente estos dos principios como Dios responsable y nosotros también responsables de este gran pacto que Dios ha hecho con nosotros, donde somos sus mayordomos porque Él es el dueño de todas las cosas. Estemos al pendiente porque Dios desea que tú seas un administrador, pero un muy buen administrador. Que Dios te use grandemente y seas en sus manos el instrumento ideal que está buscando para bendecir la vida que está en tus manos, de quienes están a tu alrededor y del mundo en el que vives. Que Dios te bendiga. Su nombre en medio, mi corazón restauró.